Hola, hola, muy buenas tardes. Hoy, 4 de noviembre del año 2022. Estamos aquí iniciando el programa de los jueves cada 15 días, aunque ahora lo estamos haciendo el viernes, porque la vez pasada que lo hicimos el jueves tuvimos muchas fallas técnicas. Una de ellas no grabamos, ¿no? El pensadero. Estamos esperando a Moisés Camacho, que como siempre está puntual aquí a la hora del programa. Mientras él llega, vamos a checar aquí los controles, que estemos en Face, donde casi nadie nos está viendo, menos ahora que no sabían que teníamos programa. Y aquí estamos en vivo y a todo color. Vamos a ver sonido, probamos sonido. Y aquí estamos en vivo y a todo color. Vamos a ver sonido comprobado, imagen comprobada. Vamos a saludar a quien llegue aquí diciéndoles bienvenidos. Bienvenidos. En este momento seguramente se está llevando a cabo en la Avenida Revolución de acá de Tijuana el concierto de la Señorona del Canto, Eugenia León. Bueno, yo decidí no ir. Va a ser en la calle, está haciendo frío. Bueno, el caso es de que teníamos el compromiso también de este programa. Y que igual podríamos suspender si no llega nuestro querido amigo Moisés. Pero antes de que llegue y que otra cosa pase, voy a leer las efemérides que acostumbro leer al principio de mis programas. Esta de noviembre 4, el día de hoy, se llama El suicidio de Tenochtitlán. ¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlán? Preguntaban los cantares. ¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? En el año 1519, los mensajeros contaron a Moctezuma, rey de los aztecas, que unos seres extraños que escupían truenos y tenían pechos de metal, caras peludas y cuerpos de 6 patas, venían camino de Tenochtitlán. 4 días después, el monarca les dio la bienvenida. Ellos habían llegado desde la misma mar por donde se había alejado en tiempos lejanos el dios Quetzalcóatl. Y Moctezuma creyó que Hernán Cortés era el dios que regresaba y le dijo: a tu tierra has llegado. Y le entregó la corona y le otorgó ofrendas de oro, ánades de oro, tigres de oro, máscaras de oro, oro y más oro. Entonces, sin desenvainar la espada, Cortés lo hizo prisionero en su propio palacio. Moctezuma murió apedreado por su pueblo, por su gente. Esta es la palabra del hombre en el libro Los hijos de los días, de don Eduardo Galeano. Otra efeméride más, la de mañana, noviembre 5. Una enfermedad llamada trabajo. En 1714 murió en Padua Bernardino Ramazzini. Era un médico raro que empezaba preguntando: ¿en qué trabaja usted? A nadie se le había ocurrido que eso podía tener alguna importancia. Su experiencia le permitió escribir el primer tratado de medicina del trabajo, donde se describió una por una las enfermedades frecuentes en más de 50 oficios, y comprobó que había pocas esperanzas de curación para los obreros que comían hambre, sin sol y sin descanso, en talleres cerrados, irrespirables y mugrientos. Y bueno, vamos a seguirnos con la del 6 y la del 7. Ahora estamos de plácemes con las efemérides de este hermoso libro llamado Los hijos de los días, del escritor uruguayo, el grandioso Galeano. El rey que no fue.
El rey Carlos II nació en Madrid en 1661. En sus 40 años de vida, nunca consiguió pararse sobre sus pies, ni hablar sin babearse, ni sostener la corona con su cabeza, jamás visitada por ninguna idea. Carlos era nieto de su tía. Su madre era sobrina de su padre y su bisabuelo era tío de su bisabuela. Los Habsburgo eran de quedarse en casa. Tanta devoción familiar acabó con ellos. Cuando Carlos murió, con él murió su dinastía en España. Bueno, y por último, no quiero chacalearme con tantas efemérides. La de noviembre 7, que tiene un título muy sugestivo, Sueños. Y dice así. Noviembre 7, Sueños. En 1619, René Descartes, muy joven todavía, soñó mucho en una sola noche. Según él contó, en el primer sueño caminaba torcido y no se podía enderezar, peleando a duras penas contra el viento que violentamente lo empujaba hacia el colegio y la iglesia. En el segundo sueño, un rayo lo arrancaba de la cama y la habitación se llenaba de chispas que iluminaban todo. En el tercero, él abría una enciclopedia buscando un camino para seguir en la vida, pero a la enciclopedia le faltaban esas páginas. Esta es la palabra del hombre en el libro Los hijos de los días, de don Eduardo Galeano. Son las 8:05. Lleva Moisés 5 minutos de atraso. Como dije al principio, esta es una sesión de pensadero, pues no prevista. Es el jueves pasado. Tratamos de echarla a andar, pero tenemos problemas técnicos. Inclusive tuvo que venir el técnico a arreglar el Face, arreglar el WhatsApp, arreglar, bueno, todo. Y la dejó parada bien, la mini computadora, que es más buena que la grande, que la mediana y que las que he tenido siempre. Esta es una computadora muy eficiente. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, vamos a ver tal vez algo sobre Juan Jacobo Rousseau en una segunda etapa, en un segundo episodio. Y aquí tengo un PowerPoint que no sé por qué no se arranca hacia arriba, en donde tenemos un violín, porque no sé qué instrumento tocaba Juan Jacobo Rousseau, que era músico, pero que también fue un gran pensador de mediados del siglo XVIII, 1740, 1750, donde florecían sus ideas y las dejó para la posteridad. Entre estas, el tema que hemos venido tratando de él, que es el contrato social. Los hombres se tienen que poner de acuerdo bajo las leyes, en un estado definido, formado obviamente por la población, que viene siendo el soberano de ese estado, y que el ejecutivo del mismo le llama el príncipe, aunque no necesariamente debe ser de sangre azul, ni tampoco un solo individuo, sino es la función ejecutiva que debe tener un estado, mandatado esa función ejecutiva por el soberano, que es el pueblo. Entonces esa es la historia que hemos venido contando estos últimos tiempos sobre este pensador que agitó las conciencias de generaciones, entre ellas la de su mismo pueblo. Bueno, él era suizo, pero vivió su vida madura en Francia. Y para 1789, la Revolución Francesa prendió en base a las ideas de Juan Jacobo Rousseau. Aquí llegó Moisés Camacho. Hola, Moisés. Aquí estamos ya abriendo apetito con el tema de la segunda etapa de Juan. ¿Tienes prendido algo ahí? El sonido. Debe ser el Facebook. A ver, permíteme tantito.
Te permito. Ya leí las efemérides. Sí, te estaba escuchando por Facebook, pero Sí, cuando pasa eso es que rebota. permíteme tantito. Ahí lo que tienes que hacer es apagar el Facebook y ponerle atención al Zoom. A ver, no sé si saludé ahorita cuando entré para el Face. Creo que sí. Voy a volver a saludar. Bienvenidos. Voy a poner, como siempre, bienvenidos. Bueno, ahora la gente no sabe que estamos acá por razones de que no es el día que nos ponemos a charlar con respecto a la filosofía política. Esta es filosofía política. El texto de Juan Jacobo Rousseau que estamos tratando de analizar, el contrato social. Y bueno, esto él y yo ya lo vimos, no más para nosotros, alguna vez la semana pasada, pero ahora ya lo estamos grabando aquí en la máquina, se está quedando en el Face también, y entonces vamos a ver a través del PowerPoint algunas frases, algunas sentencias, algunos extractos que he sacado del libro del contrato social que vamos a ir aquí charlando, analizando, sugiriendo. Les decía antes de que llegaras que este violín no está casualmente ahí, sino que no sé qué instrumento tocaba Juan Jacobo Rousseau, era músico. Y luego se hizo filósofo, desde luego, pensador, porque se encontró con otros tipos ahí también medio locos, los enciclopedistas que andaban armando el universo en un libro, Danton, Robespierre, todos los que después hicieron la Revolución Francesa, inspirados en las ideas del filósofo político Juan Jacobo Rousseau. Por cierto, en una de las efemérides que yo leía, antes de que tú llegaras, que habla sobre la conquista de México, sobre Tenochtitlan, bueno, ahí dice con todas sus letras, era algo que tú dices que no estás de acuerdo, de que cuando llegó Hernán Cortés, Moctezuma pensó que era Quetzalcóatl, porque llegó por donde se fue Quetzalcóatl, en la mitología, en la historia de ese pueblo. Pero no es el caso de análisis de hoy. Aquí tengo pues a Juan Jacobo Rousseau, que era músico y repercutió, filósofo, y bueno, él pensaba lo siguiente. Él decía, el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Yo, bueno, nace libre en una sociedad de libres, pero ahora el niño que nace, pues ya nace encadenado, ¿no? Ya está sujeto al contrato primero de la familia, que hasta que tenga uso de razón, él puede librarse de la familia y entrar a otra familia más grande, que es la escuela, y luego la ciudad, y luego el Estado, y luego su patria, y luego el mundo. Y en todos esos ciclos o etapas o estares, hay leyes, hay ordenanzas que lo encadenan y que, bueno, lo hacen sujeto de esas condiciones hechas por los legisladores, que de esos hablaremos en otra ocasión, porque dejé pasar el capítulo de la cuestión de los legisladores del contrato social. Pero él entonces afirma lo que afirmaba Sócrates. Él, al igual que Sócrates, decía que el hombre es bueno por naturaleza, ¿sí? Sócrates decía que el hombre delinque, pues porque no conoce la virtud, que si el hombre conociera la virtud, no haría fechorías, ¿no? Entonces, el hombre es bueno por naturaleza. Y es bueno en la primera sociedad, que pudiéramos denominar la sociedad primitiva, la comunidad de los semovientes humanos, que eran como un cuerpo con diferentes piernas y brazos, que eran una unidad, tal vez casi inconsciente, en la que el individuo pues todavía no tenía una definición y defendían su territorio de caza y de recolección de frutos. Eran los, como le llaman, el primitivo natural. Pero desde luego cuando llegaban otra horda, otro grupo a disputar el territorio de caza y de recolección, entonces ya empezaba a haber ahí, ya no era tan bueno el primitivo, sino se agarraban a macanazos
para defender sus posesiones. Esa es la sociedad a la que se refiere Juan Jacobo Rousseau cuando habla de que en ese momento el hombre no estaba encadenado todavía de leyes y compromisos. Bien, este discurso sobre las ciencias y las artes que se aventó el filósofo en un concurso de pensadores, tengo entendido en París, hablaba de que el arte y las ciencias no necesariamente ayudan a desarrollar al ser humano. Que en ese tiempo, que era el siglo de las luces, pues era como darle una bofetada a Dios en Cuaresma. ¿Por qué? Pues porque precisamente el siglo de las luces es el siglo que nos habla de la enciclopedia, de las leyes, de lo bonito que son las artes para cultivar el alma y el espíritu, etcétera, etcétera. Curiosamente, este hombre ganó el concurso de ese ensayo, de esa alocución, diciendo lo contrario, que no era cierto, que las leyes y las artes eran el adorno para las cadenas que sujetaban al ser humano. Y bueno, habría que hacer un análisis ahora en el tiempo que vivimos para ver qué tan cierto es eso, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la otra. Sí, la premisa para ese concurso era si el restablecimiento de las ciencias y las artes ha contribuido a mejorar las costumbres. Esto sucedió en 1749, a mediados del siglo XVIII. Y voy a leer el párrafo así como está para dejar más clara la confusión. Dice, mientras el gobierno y las leyes proveen lo necesario para el bienestar y la seguridad de los hombres, las ciencias, las letras y las artes menos despóticas, ¿no?, que el gobierno, y quizá más poderosas, extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas que los atan. Anulan en los hombres el sentimiento de libertad original para el que parecían haber nacido, y les hacen amar su esclavitud y les convierten en lo que se suele llamar pueblos civilizados. La necesidad creó los tronos, las ciencias y las artes los han fortalecido. Discurso para la Academia de Dijon, 1750. Ahí paro un poco para darle la palabra al Moy, que nos diga qué opina de todo esto que acabo de decir, de reflexionar. Sobre todo extrapolándolo para el día en que vivimos. Realmente ahora mismo, pregunto, Moisés, tú que eres artista, pintor, no de brocha gorda, sino de pincel, pregunto ahora mismo, ¿la civilización está ayudando a los hombres a realizarse? Las artes lo hacen más humano y lo encaminan por el camino de la reflexión y la crítica y el análisis de las cuestiones sociales, de la cosa pública, de la res pública, de la república. Pregunto, en este momento, en esta coyuntura en la que estamos viviendo, donde acaban de mandar, ¿qué? 88 millones de dólares en armas de Estados Unidos a Ucrania, de la civilización, pues, defendiéndose, ¿no? Yo pregunto, y espero tu respuesta. Bueno, sabes de que es una pregunta interesante porque escribí un par de cosas precisamente a la sazón de la discusión con Rousseau y me parece que, déjame leerlo porque yo creo que esto va a contestar tu pregunta. Adelante. Pero antes de leer este pequeño articulito que hice, déjame decirte que sigo insistiendo que Cuauhtémoc ya sabía que venían los españoles. Tenemos la intervención de Grijalva, luego tenemos una pequeña intervención de Velázquez antes de Grijalva, y después tenemos hay dos naufragios después de Grijalva, y después, hasta el final viene, en 1519, viene Cortés. O sea, ellos ya sabían de los españoles, no es que estaban esperando algo inesperado, valga la expresión. Lo que pasa es que la interpretación que se da desde el punto de vista español se da en base a un mito que tiene que ver mucho con el calendario, con la cuenta de los días. Y entonces, la única explicación que se da es la explicación española. Ahí es donde yo insisto. O sea, no tenemos la contraparte para poder resolver este dilema. La asunción de que vieron llegar a dioses es una asunción por parte de los españoles y que después nosotros no la creímos.
En fin, bueno, Habrá que preguntarle a Moctezuma, habría que preguntarle a Moctezuma. no el rey indígena, sino Moctezuma, el antropólogo. Sería muy interesante preguntarle directamente a él, ¿no? ¿Qué opina sobre esto? Pero eso será más Fíjate adelante. que yo he escuchado conferencias de él y le saca la vuelta, le saca la vuelta. Él, su formación es de antropólogo y no le entra mucho a los trancazos teóricos. Ya, bueno. Entonces, bueno, mira, déjame comentarte, está muy interesante esto. Acabo de leer un libro de un filósofo italiano que se llama Benito Espósito. Espósito, Benito, bueno, se apellida Espósito. Y él hace un análisis de la filosofía de Hobbes y de Rousseau. Y tiene una crítica que me pareció muy interesante traerla. Más que nada, va a aportar un punto de vista diferente, pero más que nada para que abramos una discusión y a lo mejor hay otras personas que pueden opinar, que pueden como tomar partido. Esa es mi intención, ¿no? Como vamos a poner más elementos en esta discusión, pero elementos críticos, filosóficos, que nos puedan ayudar a resolver este galimatías. Bueno, Ya. entonces mira, dice naturaleza versus sociedad. Un poco a propósito de lo que estás preguntando. Dice Espósito que para definir el concepto de comunidad lo derivamos del latín communitas, y la definición etimológica del concepto comunitas que asumimos como verdadera es una definición que viene del latín comunitas y que significa la cualidad de común, conjunto de personas que viven juntos, que tienen los mismos intereses, que viven bajo las mismas reglas. Sus componentes léxicos son el prefijo con, enteramente, o global, o junto, y munus, que es el cargo, deber, ocupación. Fíjate bien cómo ya en la propia definición empezamos a encontrar disparidad entre lo que es lo propio, lo privado, lo natural y lo común o lo social. Según Espósito, esta definición está básicamente invertida. Creemos que la comunidad es lo que pertenece al grupo, pero la definición filosófica se da al revés. En realidad, la comunidad se da cuando el individuo renuncia a lo privado, que le es propio de manera inmediata y natural. Este es el punto de partida de Rousseau y de Hobbes, porque ellos vienen de esta filosofía del siglo XVII y XVIII. Ellos están tratando de resolver esta cuestión entre el brinco de lo que sería un estado natural y el estado en sociedad, el hombre civil o civilizado. Entonces, el hombre en estado natural, que por cierto es una hipótesis solamente desde mi punto de vista, pues yo no encuentro ningún pasaje donde Hobbes o Rousseau hablen de un periodo prehistórico. Es una asunción que hacen del hombre en general, sin encontrar ningún grupo social en particular. Ok, el hombre en estado natural es ese hombre que mantiene esa afinidad subjetiva con los demás, mantiene una afinidad que no tiene que ver con, digamos, con lo gregario. Y básicamente lo que dice Espósito es que cuando el hombre se vuelve social, lo que hace es perder algo que es completamente inherente a los hombres de manera básica, y es su subjetividad. El hombre natural lo único que tiene es su subjetividad, es la conciencia de que está en el mundo y de que pertenece a, por lo menos, a un pedazo de tierra. Eso es básicamente para Hobbes, en términos generales, la creencia del estado natural. Bueno, Hobbes escribe un libro que se llama El Leviatán, El donde Leviatán. precisamente arma Espérame. el estado escolástico, el estado, diríamos, religioso, el estado aprensivo, diríamos. Y entre paréntesis, para dejarte continuar, habría que irnos a la lectura de Engels, ¿no?
del origen de la familia, la familia, el Estado y no sé qué otra cosa más. Donde Sí, habla claro. precisamente de la sociedad primitiva, ¿no? Ajá. Habrá que ir a leer ese libro y luego a mí se me antoja continuar después con Hobbes en el Leviatán. Pero Sí. continúa. Él sí habla, efectivamente, Engels sí habla de una comunidad prehistórica o pre-sociedad, digamos, antes de lo que es convertirse en el hombre civil. Bien, entonces fue Hobbes quien por primera vez y más radicalmente llevó esta lógica a sus consecuencias teóricas más extremas. Su extraordinario golpe hermenéutico es haber referido magistralmente la complejidad semántica del delinquer, es decir, el hombre común, el hombre salvaje, digamos, es un hombre bueno, es la asunción básica, según la creencia de ese tiempo. El hombre de la semántica del delinquer común a su nuda literalidad de delito colectivo. Es decir, lo que hace comunes a los hombres, más que cualquier cosa, es que cualquiera puede matar a cualquiera. Esa es la hipótesis de Hobbes. El hombre se vuelve social cuando asume que él es capaz de matar al otro. El Leviatán. El hombre es el lobo del hombre. Esa es la asunción de Hobbes. El hombre se vuelve civil, se vuelve parte de la comunidad cuando asume esta capacidad, esta voluntad de que yo voy a resguardar mi espacio personal, pero soy capaz de matar, soy capaz de hacer daño al otro en orden de proteger mi integridad. Bien, Ya recordé el nombre completo del libro de Engels. El origen de la familia, la propiedad privada y el y el Estado. Estado. Yes. Habrá que ir a esa lectura también. ¿Sí? Bueno, Entonces, este sí. supuesto salto del hombre, digamos, salvaje, es una preocupación que tienen muchos filósofos del siglo XVIII. El caso de Freud le llama en el libro de El malestar en la cultura, él dice que todo individuo es virtualmente un enemigo de la cultura. Los seres humanos sienten como gravosa opresión los sacrificios que los insta la cultura a fin de permitir una convivencia. Por eso la cultura debe ser protegida contra los individuos, sus normas, sus instituciones y mandamientos que cumplen esta tarea. O sea, lo que hace Rousseau es de alguna manera querer dar respuesta a esta preocupación que ya estaba desde antes. Y lo que va a hacer él, en el caso de Hobbes y de Freud, ellos dicen que el individuo está oprimido por la cultura, que el paso automático entre digamos, el estado natural y el estado civilizado es una opresión del individuo, ya sea por las pulsiones, las malas pulsiones, la maldad del hombre, o ya sea por las pulsiones inconscientes, en el caso de Freud. Entonces, según Freud, convivir en sociedad solo es posible mediante la represión de ciertas pulsiones agresivas que están ancladas en la biología misma de los sujetos. Esta es un supuesto muy importante que Rousseau lo va a responder, pero desde mi punto de vista muy mal, yo creo, porque se asume que el individuo, al entrar en contacto con la civilización, con la cultura, con las instituciones, reacciona de manera violenta, de manera negativa, agresiva, como un gato que le invade su territorio. Y entonces, este, tenemos que crear leyes o tenemos que crear instituciones que, que permitan la convivencia a pesar de estas cosas. Entonces, esta es una premisa básica que yo creo que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de leer Rousseau, porque yo pienso que es una idea muy, desde mi punto de vista, un poco chueca, porque en las tres concepciones, se asume que el hombre es básicamente malo. Incluso Rousseau, en cierto modo, él dice, no, el hombre es bueno. Y bueno, puede delinquir, pero si ponemos las organizaciones adecuadas, el Estado y el contrato, entonces podemos tener una convivencia normal.
Después vienen los utilitaristas como John Stuart Mill que dicen, bueno, creemos instituciones que protejan el mayor bien para el mayor número posible. O sea, siempre asumiendo que hay una especie de naturaleza jerárquica de poder y de violencia en los seres humanos. Yo Sí, no estoy mucho de acuerdo con eso. Y pero a bueno, ver, la pregunta que te hice al principio, que bueno, la estás contestando tangencialmente, es si la civilización y las artes realmente ayudan a realizar al hombre. Y bueno, tomando en cuenta que estas ciencias no están al servicio de los hombres, sino de algunas élites, ¿no? Y que las artes, pues no van a hablar mal de los patrones, sino van a ensalzar el heroísmo de los hombres blancos que dijeron, nosotros el pueblo, se referían a los terratenientes, nosotros el pueblo blanco, o sea, subrayaron en la Declaración de Independencia. Entonces, esa civilización no ayuda a que el hombre se realice y las artes van a sonar alcahuetas en ese sentido. Que llega otra coyuntura y llega, diríamos, un salto cualitativo en ciertos momentos, claro, también, y que se da precisamente con todas las herramientas que se dan para que el hombre pueda apuñar contra los malos dirigentes, las malas sociedades. Yo voy a obviar aquí el asunto de las sociedades primitivas para bueno, avanzar un poco. déjame terminar mi comentario Sí, rápidamente. Dos minutos más. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Las artes no están ayudando y yo pienso que las artes en los últimos 2 siglos se han vuelto un producto, en sentido muy general, se han vuelto, las artes eran propiedad, digamos, hasta la escolástica, eran una utilidad, cumplieron una función de utilidad pública. Sin embargo, yo pienso que a lo largo de que en la medida que el capitalismo salvaje se ha desarrollado, se han vuelto cada vez más un producto. Y bueno, cada vez vemos en el mundo más gente pobre, más gente ignorante, más gente con lejos de conocimientos, ¿cómo se puede decir? De herramientas de conocimiento importantes, ¿no? A pesar de las redes sociales y todo. Y esto es porque el capitalismo le conviene gente ignorante. Cada vez más lejos las universidades de la gente, cada vez más caro, más privatizado. Definitivamente las artes se han vuelto un producto en el sentido, en el sentido más capitalista mercantil. del término. Y ya para terminar, cuando Marx en la introducción a la crítica de la economía política dice que tanto Hobbes como Rousseau están equivocados porque no han tomado en cuenta para resolver esta dicotomía entre estado natural y sociedad, no han tomado en cuenta la estructura de los modos de producción. Y bueno, ese es otro cuento muy largo de contar. Estaría muy interesante meterse en eso. Ya. Yo creo que por ahí va la cosa. Bueno, vamos a ver 4 cuadros más y luego te sigo dando la palabra para que nos ayudes a entender este asunto. Iba a decir que estaba dejando pasar lo de las sociedades primeras o primitivas. No, voy a retomar, cuando menos de forma muy, iba a decir superficial, pero no es superficial, muy sintética el asunto. Fíjate qué dice aquí, mientras un pueblo se ve obligado a obedecer. ¿Cuándo un pueblo se ve obligado a obedecer? Bueno, cuando tiene la espada de Damocles en el cuello y no puede quitársela, ¿no? Así de simple. Los negros esclavos, los indios sometidos después de la conquista, etcétera. Y obedece, obra bien, claro, pues si no lo degüella, ¿no? Pero Claro. tan pronto como puede sacudirse el yugo y se lo sacude, obra mejor aún, pues recobra su libertad.
Y ahí viene el pan que comieron aquellos que hicieron la Revolución Francesa y todo lo que repercutió después en América Latina, y también los norteamericanos que seguramente leyeron la obra de Juan Jacobo Rousseau, donde leyeron esto, bueno, pues también se liberaron de sus amos los ingleses, ¿no? Claro, con la mosca en la leche de que los negros y la gente de color, pues no eran ciudadanos, ¿no? Creo que eran medio griegos. No obstante, este hecho no procede de naturaleza el asunto, luego se funda en convenciones. Ok, vamos a hacer normas y reglas para que respeten nuestra propiedad privada, ¿sí? Y obedezcan al amo para poder sacar riqueza de la primera máquina que se vio en el mundo, que es la tierra. La herramienta el hombre, la máquina la tierra produce y hace millonarios y hace terratenientes. Pero habla de las convenciones, estamos en el asunto del libro de Juan Jacobo Rousseau, del contrato social. Las convenciones son un contrato colectivo, ¿no? Y dice aquí muy puntualmente, después de la libertad, la primera convención es la familia. La familia misma no se mantiene sino por convención, o sea, por conveniencia, pues. El hombre al llegar a la edad de la razón es dueño de sí. O sea, cuando el hombre es un niño, cuando depende, es un adolescente, pues necesita a fortiori el apoyo de la familia. Y ya que tiene uso de razón, que empieza a ver la vida con sus propios ojos y su propia conciencia, entonces se libera en cierta forma de la familia. Pero así un poco a troce modo, vemos la primera sociedad de clases, que es el esclavismo. Antes del esclavismo pongo comunismo primitivo, que bueno, estamos dejando eso para otra conversa, ¿no? ¿Cómo fue el comunismo primitivo? Eso lo veremos después. De lo que sí tenemos cuenta muy puntual es el esclavismo, si tomamos como ejemplo el antiguo Egipto, por ejemplo, ¿no? Valga la redundancia. Y cita Juan Jacobo Rousseau a un teórico de la época, no sé si contemporáneo o antes, de nombre Gracio, quien cita la esclavitud como ejemplo al dominio de los pueblos. El derecho por el hecho, fíjate, eso se lo subrayo, el derecho por el hecho. ¿Qué es eso? Bueno, yo llego, invado la otra parte de México, me quedo con ella. Es un hecho, ¿verdad? Y entonces se hace el derecho conforme a esa nueva conquista. Entonces, el derecho por el hecho, un derecho por hecho, no por convención entre los hombres. Claro, Yo me agencio al derecho. se firma un tratado de paz y bueno, se quedan con el territorio. Tal vez se esté extremando el ejemplo, pero sigo leyendo esto. El derecho por el hecho favorable a los tiranos, obviamente, al poderoso. El género humano pertenece a un centenar de hombres, dice en un momento de su libro, o 100 hombres pertenecen al género humano. Y aquí, obviamente, conecto con esto que anda en boca de la gente en estos momentos, de que hay el 1% de la humanidad tiene controlado al mundo. Entonces, el mundo es dueño de ese 1% o ese 1% es dueño del mundo. En esta disyuntiva se están dando todas las guerras, la biológica que acaba de pasar con el coronavirus para diezmar a gran parte de la población, los viejos, los minusválidos, los mal alimentados, los XYZ. Y luego viene el momento en que doblan la ganancia, este 1% al 100% en época de epidemia, ¿no? Hazme el chingado favor. Entonces, esto lo traigo así, lo extrapolo, ¿sí? Porque sería muy interesante estar hablando nada más de la teoría de Juan Jacobo Rousseau y dejarla ahí como un hecho histórico. Pero cuando trae dinamita el pensamiento del hombre, así se haga en los tiempos de Sócrates, o más adelante con los enciclopedistas, o más adelante con XY, bueno, esas son bombas de tiempo que estallan cuando el fenómeno social está cayendo en ese vaso de análisis, ¿no? Ya sabemos, y no vamos a repetirlo, aquí hay un ejemplo. Esto es muy aleccionador porque es como las fábulas, ¿no?
¿Cómo es que se respalda el pensamiento de Aristóteles, que dice, que ya lo hemos repetido aquí, que hay hombres que mandan y hay hombres que obedecen, que esto es por naturaleza? Calígula, el emperador romano, dice, así como un pastor es de naturaleza superior a la de su rebaño, los pastores de hombres, que son sus jefes, son también de naturaleza superior a la de los pueblos. Así reflexionaba el emperador Calígula, concluyendo que los reyes eran dioses y que los pueblos eran animales. Esto lo dice Hobbes, ¿no? Interesante porque, bueno, esa filosofía que se adoptó en Occidente sigue reinando. Aristóteles, hay hombres que nacen para obedecer y hombres que nacen para mandar. Bueno, esto ya lo hemos dicho. El derecho del más fuerte. El más fuerte no es nunca lo bastante fuerte para ser siempre el amo. Por eso, esa frase coloquial que dice, no hay mal que dure 100 años, ni nadie que lo aguante. Tampoco hay imperios que duren toda la vida. Caen los imperios. O sea, como una especie de regla de 3 simple, ¿no? El imperio que está arriba, algún día va a estar abajo. Y a veces muy abajo, más abajo. Roma, por ejemplo, ¿no? Grecia, por ejemplo. Estados Unidos, que viene también en caída libre. Entonces, repito la frase de oro que nos deja Juan Jacobo Rousseau allá en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. El más fuerte no es nunca lo bastante fuerte para ser siempre el amo. La fuerza es un poder físico. Yo no veo qué moralidad puede resultar de sus efectos. O sea, ¿qué moralidad tiene que llegue el gandaya, te golpee y te someta? Pues no hay ninguna moralidad, hay una inmoralidad, ¿no? Ceder a la fuerza es, a lo sumo, un acto de prudencia. Aquí viene diciendo, como una sonajita, desde hace rato, que no te pongas a Sansón con las patadas, o la regla de la política moderna que sustenta seguramente Obrador, no hagas enojar a los pistoleros, ¿no? Como la regla 1 de la política. ¿Por qué? Pues porque te eliminan, pues. Entonces, la prudencia, y la prudencia era la virtud de Ulises Odiseo. Si tú lees la Odisea, te das cuenta que siempre que se encontraba Ulises Odiseo en una coyuntura de vida o muerte, lo primero que hacía era la prudencia, ser prudente. Y el ejemplo, diríamos, puntual es lo del cíclope, ¿no? Cuenta la anécdota así muy rapidito. Llegan a esa isla donde habitan los cíclopes, que son los hijos de Poseidón, y uno de ellos, bueno, llegan muy amigables, venimos del mundo y vamos a nuestra patria. Ah, pásenle, esta es su casa, les dice, ¿no? Bien, siéntense. Y de repente se aloca y empieza a comerse a los hombres de Ulises Odiseo. Se come una, se come dos, los masca y tira los huesos. Y luego voltea a ver al más listillo, que era Odiseo, y le dice, oye, ¿y tú cómo te llamas? Y Odiseo empieza precisamente con la prudencia. Dice, mi nombre es nadie. Nadie me llaman mis amigos, mis padres. Bueno, tú me has caído bien. A ti te voy a comer al final. Entonces dejó al final al cuate que lo iba a joder, ¿no? No era prudente. ¿Qué hizo Ulises Odiseo? Bueno, sacó una bolsa de vino y le dio a probar y pues le gustó porque no había probado el vino, al parecer, el famoso cíclope, y pues se durmió. Y a la hora que estaba dormido, pues calentaron un tronco, ¿verdad? Le sacaron punta y le clavaron en el ojo. La prudencia, ¿no? No se aventaron todos contra él cuando pues se lo estaba comiendo, pues lo iban a durar 5 minutos en la batalla, ¿no? Entonces, un poco estos ejemplos sirven para ilustrar más el asunto, ¿no? La prudencia, maestro, ser prudentes. Bien, la fuerza por sí sola no produce ningún derecho. Y cita aquí el libro, puesto que ningún hombre tiene una autoridad natural sobre su semejante, o sea, ningún hombre es superior a otro por ser blanco, por ser más grande, y puesto que la fuerza no produce ningún derecho, como lo acaba de decir atrás, la fuerza no produce ningún derecho, sino que se impone, ¿verdad? Un mal derecho por el hecho, como decíamos también, ¿no? Quedan, pues, las convenciones como base de toda autoridad entre los hombres, ¿no? Hay que convenir que no vamos a hacer la guerra los unos con los otros, que vamos a firmar la paz y que vamos a tener, ¿qué? Comercio internacional, etcétera. Cosa que no está sucediendo ahorita
porque cuando ya no pueden ganarle al otro en competencia leal a través de la OCDE, bueno, pues entonces llegan las guerras, ¿no? Ya no puedo vencerte porque me estás comiendo el mercado, ahora a cañonazos voy a abrir el mercado de nuevo. Porque han hecho en el siglo XX y ahora empezando el XXI también. Y aquí pongo una frase que viene de la secundaria de un amigo al que le decíamos el buitre, que cuando manifestaba la frase de Benito Juárez decía: el respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes, en forma muy cómica, ¿no? Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo, y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental cuya solución es el contrato social. Aquí está el meollo del asunto, ¿sí? Claro, tú dirías, bueno, es utópico, no es posible, más en una sociedad donde se ve la propiedad privada como el cruce de todos los caminos, la defensa de todos los derechos, el primero que pisa la tierra es el dueño de la tierra, y de ahí se deriva pues la comercialización de la misma, etcétera. Entra en un mundo donde hay clases y donde hay valores e intereses diferentes a los que pudieran haber sido intereses generales para que el individuo fuera libre a pesar de estar sometido a un Estado y a leyes, ¿no? Que sea él mismo libre dentro de eso. No es posible, ¿no? Sin embargo, aquí lo importante, Moisés, es que lo está diciendo. A ver, en un mundo ideal, pudiéramos ser todos dueños de nuestro propio ser sin que se ultrajaran nuestros derechos. Cuando seamos soberanos como pueblo y mandatemos al príncipe, que es el ejecutivo, y Claro, que si no hace bien su trabajo el príncipe, que es el ejecutivo, entonces tenemos el derecho de deponerlo. Lo que dice la Constitución mexicana y lo que dicen algunas leyes. y ¿Querías claro, y decir algo? después las revoluciones del siglo XVIII, XIX han creado, la idea del Estado surgió en una idea de que tenemos que crear un contrato entre todos porque si no nos vamos a matar. Así Sin es. embargo, eh, bueno, yo no estaría muy de acuerdo con Rousseau. Yo lo veo de este modo, siguiendo la crítica de Marx. Él dice, bueno, cuando Rousseau y Hobbes hablan de crear un contrato, ellos asumen que todos los hombres son iguales, como que, ok, bueno, ya, no se peleen, vamos a crear el Estado, ya, tranquilos, a ver, tú vas a ser presidente, vamos a crear un Senado, ya no se peleen, ¿ok? Si alguien nos viene a invadir, vamos a crear un ejército para defendernos, pero no es para madrear al pueblo, ¿no? Bueno, esto suena muy bien, ¿no? Sin embargo, hay una crítica aquí que hace Marx y que es muy, yo creo que esa es la clave de la crítica de Marx a los contractualistas. En el desarrollo en la creación del capitalismo, Marx define algo que es muy importante, que para mí es uno de los descubrimientos más importantes de Marx. Hay una diferencia entre el valor de los bienes producidos y el salario que recibe el trabajador. Es decir, cuando la gente produce y va a vender, hay un intermediario o el dueño de la tierra o el dueño del tendajón se queda con una pequeña porción. Esta pequeña diferencia, que no es pequeña, conforme avanza la historia, se va haciendo cada vez más grande. Lo que dice Marx es que a lo largo esto crea la acumulación de capital y que este capital, en un término mucho más largo, es lo que va a crear, bueno, a grosso modo, lo que va a crear los monopolios que estamos viendo ahora, los grandes monopolios mundiales que controlan los mercados y hasta tiran gobiernos. Entonces, dice Estamos Marx. ya adentrándonos al Estado moderno. Y aquí estamos tratando de analizar el Estado que Pero esa es la base de la trató de crítica. conformar en idea. Pues esto es un ensayo. Lo que hace él en el contrato social es un ensayo. Y un ensayo, Pero pues, no es la esta es realidad, la ¿no? idea que elabora Marx para debatir a los contractualistas. Y me Sí, pero parece muy bueno, actual. como dije Me yo en parece un muy actual. momento pasado, pues no crucemos el río antes de llegar al puente.
Aquí estamos tratando de ver qué propuso en el contrato social Juan Jacobo Rousseau. Y fíjate lo que dice, o sea, esos destellos, diríamos, Déjame ser. estos destellos en la oscuridad de aquel tiempo son, vamos a decir, algo muy ilustrativo para la gente de la época y por eso todavía seguimos sonando, ¿verdad? Fíjate lo que dice aquí. La violencia, pues, no genera derecho. Y luego dice muy puntualmente, enajenarse como todo un pueblo es suponer un pueblo de locos. Tampoco la locura, ¿verdad? Tampoco la locura no hace derecho. Fíjate, tampoco la locura no hace derecho. Ahora, más adelante, y lo adelanto porque lo acabas de sugerir ahorita, Juan Jacobo Rousseau señala muy puntualmente que antes de hacer las leyes más mejores, por decirlo así como dijo el chileno, las más mejores de todas las leyes, antes de hacerlas, tenemos que ver a qué pueblo van dirigidos. Porque lo dice más adelante puntualmente, y lo vamos a leer más adelante, en un pueblo donde los ciudadanos son ricos, relativamente ricos, pues no aceptan la igualdad, obviamente. Entonces, leyes para que todos seamos iguales en un pueblo, ¿verdad? Como por ejemplo, Estados Unidos, donde hay una clase media alta muy potente. Sí hay 40 millones de pobres en Estados Unidos, pero hay muchos más de clase media y de clase alta y de todo eso. Ellos no aceptarían una constitución que pugnara por igualitar, por poner a todos en circunstancias iguales económicamente. Sería imposible, ¿no? Entonces, fíjate, lo dice esto en el siglo XVIII, por eso yo quisiera no meternos mucho con la modernidad, con la coyuntura actual, aunque yo me meto cada rato, para poder tratar de analizar el asunto del texto de Juan Jacobo Rousseau. Fíjate lo que dice aquí. Renunciar a la propia libertad es renunciar a la cualidad de hombre, a los derechos de la humanidad, incluso a sus deberes. No hay compensación posible para quien renuncia a todo. Y luego aquí me llega también como un flechazo de luz aquella carta que le leían a los indígenas cuando llegaron los conquistadores. Yo hago contigo un convenio, todo en perjuicio tuyo y todo en provecho mío. Convenio que yo cumpliré mientras me plazca y que tú cumplirás mientras me plazca. Fíjate qué curioso. Esto era lo que pasó cuando llegaron los españoles. A ver, aquí te voy a leer tus derechos, maestro, pero aquí tienes que creer en el rey, en mi Dios, y yo voy a ser tu tutor. Y obviamente, mientras te educo, entre comillas, voy a Sacaron la escoger. espada y dijeron, ok, estos son tus derechos, pero con la espada acá. Sí, sí. Ahora, aquí la palabra soberano, cuando tú hablas, el soberano, estás hablando del pueblo, no estás hablando del rey, ¿no? Cuando tú hablas del príncipe, no estás hablando de un hombre de sangre azul, sino de un ejecutivo, ya sea individual o como grupo. Eso es lo que nos Bueno, está enseñando esa Juan es otra Jacobo cuestión, Rousseau. José Luis. Qué bueno que lo mencionas. Permíteme interrumpirte. Qué bueno que lo mencionas porque en el contrato de Rousseau, Rousseau en particular dice que el contrato, perdón, el Estado se tiene que crear para conservar el contrato. O sea, el contrato es el acuerdo entre los seres humanos, entre los hombres. Pero el Estado es una herramienta que tiene que mantener el contrato. Pero el Estado en abstracto no. Él dice, el Estado está formado por la gente, por la población. Claro, claro, pero Entonces, estoy la tratando de población separar. es diríamos, el sujeto principal del Estado, del contrato, la población. Los otros son agentes coadyuvantes a que se conserve el Estado, el orden y la seguridad de las gentes, ya sea en lo No, 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 individual o en no, lo no, es ahí colectivo. donde está, es ahí donde yo creo que tendríamos que aclarar. Rousseau dice, el contrato es el acuerdo entre los ciudadanos, es digamos, las leyes, pero debemos de construir un Estado, es decir, es otra entidad aparte para conservar el contrato, para mantener estas leyes. ¿Sí me explico? Yo Yo creo que creo se que allí, amalgama. Mira, aquí lo a, dice. a ver, La res pública, o sea, la cosa, res quiere decir cosa. la La cosa cosa pública, pública, la república formada esencialmente por los ciudadanos, son el soberano. Pregunto o respondo al mismo tiempo. Desde el momento en que esa multitud queda unida en un cuerpo, ¿verdad? Que es el Estado, no se puede atentar a uno de sus miembros sin atacar al cuerpo.
menos aún atentar al cuerpo sin que los miembros se resientan. El que se niegue, o sea, por eso te digo que es una amalgama, no son separados. El que se niegue a obedecer la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo. Esto significa que se le obligará a ser libre. Por eso cuando se tilda de estados totalitarios a ciertos estados de vanguardia, de dictadura, bueno, pues ahí habría que ver en este contexto del contrato social qué pasa con un pueblo donde dice, a ver, tú tienes que hacer esto para poder ser libre, porque si no haces esto, si te dejamos entrar a los Chicago Boys y llegan los de Miami a poner televisoras y radiodifusoras, pues entonces vamos a volver a la no libertad, a obligarte a no ser libre. Y por eso te obligamos a ser libre, haciendo un solo puño, en este Estado bien construido, con una moral y una ética republicana, heredada de las revoluciones pasadas, etcétera, ¿no? Entonces, esos detalles son los que no quisiera perder de vista cuando nosotros nos aceleramos, ya sea tú o yo, y nos metemos a hablar de lo que decía Marx en el contexto de la historia ya posmoderna. Hay que acelerarnos. Sí, está bien, ¿no? Pues yo no digo que no, ya lo estamos haciendo. Del Estado civil, fíjate, aquí sigue, hay una se retrocede, pero a la vez se avanza, como decía por ahí Lenin, 2 pasos para atrás para luego dar 3 adelante. Dice del Estado civil. Fíjate, aquí dice, bueno, eso ya lo pasamos, ya lo dijimos, bueno, pues aquí lo retomamos. Este paso del estado de la naturaleza al estado civil produce en el hombre un cambio muy importante, sustituyendo en su conducta el instinto por la justicia y dando a sus acciones la moralidad que les faltaba antes, del tarúpido al hombre. O sea, el ser humano primitivo no era más que listillo, pero no tenía noción de moral, no sabía lo que era el individuo, era una masa semoviente, ¿no? Que iba adelante. Y eso lo tenemos que analizar después, como te dije, en el comunismo primitivo, que hay libros de eso también, y que por lo tanto sí hay una ganancia, y bueno, no podía ser de otra forma, ¿no? En la evolución en espiral que están viendo estos hombres de la revolución, desde Sócrates, que también tuvo un pensamiento muy revolucionario, Tales de Mileto, que no adivinaba, sino calculaba en astrofísica que venía un eclipse, como ya lo he dicho, y otros como Aristóteles, que es el papá de todos ellos, en el sentido de auscultar en la naturaleza. Amo mucho a mi maestro Platón, pero amo más la verdad. Verde es el color de la naturaleza, gris el del pensamiento. En fin, vienen todos esos temas que seguramente trataremos en ocasiones posteriores. Del dominio real. Sí, dime. Nada más una nota interesante que estoy leyendo aquí. El primer pensador conocido en formular una teoría del contrato social como origen de la legislación y de las convenciones sociales establecidas con la finalidad de proteger a los débiles, me suena mucho a Rousseau, de abusos por parte de los más fuertes, fue el sofista Protágoras del siglo V antes de Cristo. O sea, esta idea del contrato entre los seres humanos como la entidad regidora de la justicia, ya estaba en los griegos. Claro. Mira, vamos a dejar aquí en el cuadro 16 el tema y abrimos la pantalla para estar los dos y, bueno, hablar de otras cosas antes de irnos, porque ya tenemos 1 hora. Nada más toco esto del dominio real, ¿no? Jacobo Rousseau, del contrato social o principios del derecho político. Fíjate qué dice aquí. El Estado es, en relación a sus miembros, dueño de todos los bienes de los mismos, merced al contrato social, que en el Estado sirve de base a todos los derechos. Derecho de propiedad del primer ocupante, que eso lo veríamos después. Claro, en una república bien organizada, moralmente construida, pues nadie es dueño de nada. El Estado es el dueño porque el principio es que todo es de todos. Cuando esto está cristalizando y de veras se está realizando como tal, tenemos una sociedad nueva, un hombre nuevo. A ver, tú no vas a heredar tu casa, no, la vas a heredar
o la vas a seguir conservando si eres un hombre honrado, trabajador, con principios, que apoya la causa, que no eres egoísta, ¿sí? Porque entonces mercantilizar la cosa de la que es propiedad todos, o sea, el Estado, es corromperlo. Bueno, volvemos aquí al plano de los dos. Dejamos esto en la toma de 16 y continuaremos en la próxima vez para agotar el asunto del contrato social. Y nos da tiempo, además, en estos 15 días próximos, para seguir metiéndonos con el texto, ¿no? Hay que ir al texto para poder entenderlo. Ahora, quiero decir, y por eso abrí este espacio, que estamos leyendo un texto del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII. Y cuando uno lee un concepto, una palabra, una relación, bueno, a lo mejor está leyéndola con el criterio de ahora. Entonces, difícil es retrotraernos a la época de Rousseau para ver exactamente qué quería decir cuando dice tal o cual, ¿no? Claro, por eso quise yo, claro, no, eso es totalmente cierto, por eso quería leer lo de Expósito, porque esa es una crítica desde su época. Yo te decía también la vez pasada, cuando no pudimos grabarlo, ahorita está grabando afortunadamente, te decía que habrá que leer también las opiniones sobre el contrato social que tienen otros pensadores contemporáneos, por ejemplo, ¿no? Te vas ahí a Sabater o a quien quieras. Sí, hay mucho, hay mucho. Ahí podemos nosotros tener un poco más de cancha para poder interpretar, porque es lo que estamos haciendo. Es como si estuviera en francés el libro, pues. Y nosotros somos mexicanos y hablamos español. Estamos traduciéndolo, pues. Entonces, pero se vale, ¿no? Se vale brincar también, como tú dijiste hace rato. Se vale meterle, ¿qué decía este escritor famoso, Arreola? ¿Recuerdas el nombre? Arreola decía, ¿Juan es que José Arreola? sí, Juan José Arreola. Es que hacer un Maestro. cuento es como hacen el chorizo allá en mi tierra, dice, ¿no? Le meten esto chile, le meten jamón y le meten el puerco y le meten todo y luego sale el chorizo que lo desayunas y te sabe riquísimo. Así se hace un cuento, dice, ¿no? Así también se hace una charla como esta, que presumiblemente es de gente que está pensando, porque aquí pusimos el pensadero, qué osados al poner aquí, pensamos. Pero bueno, en tiempos de epidemia y de inmoralidad y de gandallismo, quien se atreve a pensar ya está haciendo un hecho virtuoso, aunque no lo sea y aunque no esté pensando del todo. Pero creo que es una aventura interesante a la que nos estás acompañando, Moisés. Y bueno, esto se pone en los 3 pasos que yo hago, que después de esto son 2 o 3 horas, que tú no lo creas. Lo dejamos aquí en Face. Órale. Y notas arriba, ¿no? Nada más van a leer esto, si acaso, el contrato social. Pero luego que pasa esto, como se está grabando en la máquina, lo subo esta grabación al YouTube. Se queda en YouTube, que es una plataforma más, diríamos, para mí más importante, porque alcanza más tiempo, a más gente. Y luego, después de eso, ya que está en YouTube, lo pongo en mi página, en radiomorena.net. ¿Sí? Ahí está. Ya con los letreros, de qué hablamos y quién habló. Y lo que pasa es que para poder, si tú agarras el teléfono y pones si tienes un buen teléfono, pones ahí radiomorena.net y salimos ahí. Pero si no tienes un buen teléfono, ni tienes una buena computadora, pues no, porque está pesada la página, pues. Pero bueno, aquí estamos haciéndolo. Tenemos ya la Navidad encima, viene Acción de Gracias. Yo voy a estar con mis ahijados allá en Tastin, la noche de Acción de Gracias. Mi hermana y su esposo cumplen 60 años de casados, también vamos a estar ahí la próxima semana. 60 años de casados, que aguante, decía Amin David, que en paz descanse. Y se están dando pues la Navidad, el Año Nuevo y todo eso. En lo posible, si tú no tienes inconveniente, viendo exactamente las fechas que no vayan a tropezarse con nosotros, le seguiremos dando a esto, no vamos a dejarlo, ¿sí? Y cada vez procuraremos estar más informados, más aleccionados para poder dejar esto como una huella, ¿verdad? Humildemente, en el concierto de los picapedreros. ¿Qué es un picapedrero? Pues, a ver, ¿quién era Buonarroti? Pues un picapedrero que ponía en sus figuras, en sus esculturas, la ideología de toda una era, ¿no? De toda una época. ¿Quién era, a ver, otro pensador? Descartes, otro picapedrero. Miguel Ángel decía que
que él como escultor lo único que hacía era quitar todo lo que no sirve. Ajá, y cuando terminó de hacer el Moisés, exclamó, ¿por qué no hablas? ¿No? Estaba tan bien hecho que le preguntó, ¿por qué no hablas? Y Pero así podemos fíjate que irnos. me estoy acordando que la palabra erudito Ajá, viene del latín erudere, que significa quitarle lo rudo, erudere. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, quitarle la aspereza al lenguaje, así es. al texto. Ni más ni Estamos haciendo menos. edición. Ahora, este señor, llamado Juan Jacobo Rousseau, en un momento del texto, que lo voy a leer más adelante, dice, a ver, ahí les va esto, pero tengan paciencia, y si no lo entienden, vuelvan a leerlo. O sea, te está diciendo que no está, como decía Platón, vendiendo golosinas para el alma, pues. O sea, si tú dices, no, pues es que no lo entiendo, no, los filósofos no se entienden, no, no, espérame, es que estamos muchas veces hablando de conceptos que no son fáciles de digerir, pues. Y yo cito dos veces más el asunto. Amo mucho a mi maestro Platón, pero amo más a la verdad, porque este se iba hasta la enésima nivel, ¿no? La anécdota que he contado otras veces, que estaba como un orador fidel, ¿no? Que duraba 6 horas hablando. Platón se puso a leer todos sus ensayos sobre el alma en una tarde, ¿no? Y había ahí que una veintena de jóvenes alumnos de él, y se empezaron a salir, pues. Se empezaron a salir y él seguía hablando, seguía hablando, seguía hablando, hasta que quedó nomás uno, Aristóteles. Y bueno, él, como se quedó Aristóteles, también seguía hablando, y le dijo al final, complacido, oh, mi gran alumno, aunque no se miraban muy bien, no se llevaban muy bien los dos. Oye, tú sí entendiste, ¿verdad? Todo lo que estaba diciendo, te quedaste hasta el final. Y le dijo Aristóteles, maestro, mire, yo tampoco entendí, pero en este momento de la historia, este día X, creo que no había algo más importante que escucharlo a usted. Fíjate qué interesante la anécdota, ¿no? Sí, o sea, a veces tú no entiendes a los filósofos, por supuesto, ¿no? Pero entonces aquí nos dice Juan Jacobo Rousseau, este capítulo es difícil, no se me vayan a ir, tranquilos, léanlo con paciencia, y esto te da a ti, te pica el interés para decir, a ver, voy a releerlo, ¿no? Y si vamos decantando, así como tú dices, lo que le sobra a la piedra, sacamos la figura. Y eso es lo que se trata. Por eso yo digo que somos picapedreros, pero picapedreros como Neruda, como los poetas y los literatos de la generación del 27, como tantos que han luchado por esmerilar, diríamos, la belleza en un poema, en una obra, ya sea, ¿qué? La danza, poesía en movimiento, la arquitectura, poesía petrificada. Por ahí leí eso de Javier Villarruti alguna vez. Bueno, si gustas, aquí lo dejamos, Moisés. Y Órale, pues no ponemos fecha. Si de aquí al jueves, dentro de 15 días, no tenemos ninguna fiesta, pues tendremos la fiesta del pensamiento aquí, si no tienes inconveniente. No pude ir, casi no es que no haya podido ir, no pude ir, pero tampoco quería ir al Día de Muertos en Santana. Porque cuando llegaba el Día de Muertos en Santana, yo salía muy orondo a visitar los altares de muertos y a caminar por ahí, pero mis camaradas, ya sabes dónde, maquillados y vestidos de muertos, no me saludaban. Entonces yo me puse a pensar, ¿será esto parte de la tradición? Que a los vivos, como yo comprenderé, los muertos no les hablan, ¿no? El día de su venida a la tierra. Entonces yo por eso, no es que le tenga, diríamos, reticencia al Día de Muertos, por supuesto que no, ¿verdad? Es una tradición muy linda. Es más, acabo de ir junto con mi señora a San Diego, a la Ópera de San Diego, hace 3 días atrás o 4, a ver la ópera del último sueño de Diego y de Frida. Una muy buena obra. Claro, yo salí criticándola como todos. Mi señora me retaba. En chileno retar quiere decir me regañaba. Porque yo salí diciendo, bueno, estuvo bien, pero mira, esto no me gustó. Eso de que hicieran de la panza de Diego el hilito para reírse durante todas las 2 horas, pues me parece que fue un exceso, ¿no? No pusieron ahí en el paseo de la Alameda el domingo a Martí y a Porfirio lo pusieron como un soldado raso por ahí en la orilla de la orilla. O sea, esos detalles, digo, no, ¿por qué lo criticas? Tú siempre criticando. Bueno, pues porque yo soy, ahora sí que
incisivo, pues, ¿no? Si no fuera incisivo, pues no estuviera aquí. Bueno, ahora sí me despido, si no queremos estar otra hora, maestro. Saludos, gracias por estar acá y no vamos a bajarle la guardia, ¿ok? Nos vemos la próxima. Vale, pues, sale.